Una de las labores más importantes, pero al mismo tiempo más repetitivas en el día a día de todo jefe, es brindar retroalimentación, o dar feedback, como se conoce en su término en inglés. Es una labor muy usual que todos los días por algún motivo vamos a tener que dar. Para llamar la atención a algún colaborador, por algún error que se haya cometido, o simplemente para explicar algo que tratamos de hacerlo de manera constructiva o positiva. Pero no me dejarán mentir que muy pocas veces nos sentimos cómodos haciéndolo. O muy pocas veces sentimos que lo hemos logrado hacer con eficacia. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que evita que podamos dar un feedback eficaz y adecuado a nuestros colaboradores? Justamente el día de hoy vamos a resolver ese interrogante. Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su coach Juan Peña. Tengo más de 20 años liderando equipos en diversos entornos y un profundo compromiso en la investigación en temas relacionados a liderazgo y desarrollo profesional. Si deseas elevar tus competencias y desarrollar tu carrera profesional, has llegado al lugar indicado. Suscríbete y únete a nuestra comunidad que cada día crece más. En nuestra labor como jefes, siempre va a surgir la necesidad o la oportunidad de dar retroalimentación o feedback a alguien de nuestro equipo. Porque cometieron un error, porque no le hicieron seguimiento a un tema que le habíamos pedido que lo hagan, o porque de repente hay algo en su comportamiento que no nos gusta o que está perjudicando el trabajo del día a día. Pero ¿cómo podemos dar esa retroalimentación, ese feedback de manera eficaz y adecuada? Pues como todo en la vida, si tienes un método, hay una alta probabilidad que lo hagas mejor que si no lo tienes. Justamente el día de hoy, en este video vamos a ver un método para poder dar feedback de manera adecuada y eficaz. Y para que sea lo más didáctico posible, lo vamos a separar en dos grandes temas. Primer tema, ¿qué es lo que nunca debes hacer al momento de dar feedback? Y el segundo tema, ¿qué es lo que sí deberías hacer para dar un feedback de manera eficiente, eficaz y de forma constructiva? Primer tema, ¿qué no debes hacer al momento de dar feedback? Punto número 1, no tener un objetivo claro. Este es un punto muy importante y muchas veces es un error clave al momento de dar retroalimentación. Muchas veces damos retroalimentación o feedback simplemente por impulso, porque alguien cometió un error y sentimos la necesidad de corregirlo, o porque nos encontramos en un estado de fastidio, de molestia o de enojo y necesitamos sentir que hacemos algo. ¿Y qué es lo que hace el jefe usualmente para sentirse bien? Pues corregir. Pero de nada sirve dar feedback a una persona, tratar de corregirla, si no tienes primero definido qué es lo que quieres lograr. Tener un objetivo claro es lo más importante al momento de dar feedback. Si no, vas a llamarle la atención, hasta puedes hacer sentir mal a la persona y esa persona se va a ir sin sentir qué es lo que tiene que corregir. Es muy importante entonces tener el objetivo claro. ¿Cuál es la conducta que quieres modificar en esa persona o que quieres que esa persona modifique? ¿Cuál es el error que cometió y que tú necesitas explicarle para que no lo vuelva a cometer? ¿Qué parte de este proyecto lo hizo de una manera inadecuada y tú necesitas que esa persona sea consciente del error o del problema que ha generado y cómo lo puede corregir? Esos son ejemplos de tener un objetivo claro. Siempre cuando des feedback, primero tienes que pensar qué es lo que quiero corregir, qué es lo que quiero mejorar. Ese va a ser tu objetivo. Si no lo tienes y solamente quieres hablar con la persona, decirle las cosas por impulso o porque sientes la necesidad de hacer algo, te soy sincero, mejor simplemente no lo hagas. Punto número 2. Dar feedback o retroalimentación molesto o enojado. Cuando nosotros como jefes estamos en un estado emocional inadecuado, nunca va a ser el mejor momento para dar feedback. Pero sin embargo, es muy común que lo hagamos cuando estamos en esa situación. ¿Cuándo es que sentimos la necesidad de dar feedback? Cuando nos molestamos por algo, por un error, por un problema que surgió o por algo que un colaborador hizo que nos pareció mal.
Ahí es donde tenemos que aplicar mucho nuestra gestión de emociones, nuestra inteligencia emocional. Porque tenemos que tener claro que si estamos enojados, nunca va a ser el mejor momento para dar feedback. Lo único que vamos a lograr si damos un feedback o llamamos la atención a alguien de manera colérica o enojada, es que lo más probable es que solamente vamos a malograr la relación que tenemos con el colaborador. Esa persona se va a resentir porque de repente le dices algo inadecuado, porque de repente le dices una palabra hiriente, y en vez de enfocarse en la conducta que tiene que corregir, se va a enfocar y va a generar resentimiento hacia ti. Va a decir, oye, mi jefe está loco, está bien, de repente me puedo haber equivocado, pero ¿por qué explota? ¿Por qué se molesta? ¿Por qué me grita? Entonces, nunca des feedback cuando estés enojado. Trata de buscar un momento donde te tranquilices, donde guardes la calma para recién en un estado de calma poder hablar con esta persona. Ojo, otro punto muy importante. También evalúa el estado emocional del colaborador o la persona a la cual le quieres dar feedback. Si esa persona también está enojada o en un estado emocional alterado, de nada sirve que tú le des feedback, porque esa persona no va a estar receptiva. Y lo último que va a hacer es escucharte. Entonces, evalúa siempre el estado emocional tanto del colaborador como el tuyo como jefe. Si alguno de los dos no está bien, es mejor esperar otro momento para dar el feedback. Punto número 3. Hacer el feedback en público. Dar feedback en público. En la gran mayoría de los casos nunca va a ser adecuado hacer esto. ¿Por qué? Y esto es algo que siempre nos dicen. Pero ¿por qué no lo debemos hacer? Por algo que está dentro de la naturaleza de nosotros como seres humanos. Si alguien te hace ver tus errores en público con otras personas, en vez de centrarte en los errores o en el error que cometiste para mejorar, lo único que vas a lograr es sentirte avergonzado. Entonces tú como jefe, de nada sirve dar feedback en público si lo único que vas a lograr es avergonzar a la persona a la que le quieres corregir esa conducta inadecuada. Es por eso es que es muy importante siempre, o en la mayoría de los casos, me corrijo, hacer ese feedback en privado. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuándo sí es factible hacerlo en público? ¿Cuándo sí lo puedo hacer en público? Hay algunas situaciones en las cuales sí es necesario dar una retroalimentación en público. Y básicamente son dos casos. El primero es cuando el error ha sido del equipo, cuando no está tan bien definido si fue una sola persona la que cometió el error. Cuando el equipo en conjunto o algunos miembros del equipo no hicieron bien las cosas, ahí sí puedes reunirlos en equipo y hablar como equipo y darles la retroalimentación como equipo. De repente puedes mencionar qué colaborador hizo algo mal, si hay otro colaborador o un tercero o un cuarto que también han hecho mal las cosas. De esa manera, tú puedes retroalimentar al equipo, hacerles ver qué hicieron mal y que ellos como equipo traten de salir adelante. Ese es el primer tema cuando lo puedes hacer en público. Y la segunda ocasión, que muchas veces no se comenta pero también es necesaria, es cuando el error es lo suficientemente grave como para perjudicar a la empresa, o perjudicar al área, o para hacer una gran crisis. Si ese error puede generar o ha generado una gran crisis, sí probablemente sea necesario hablar del tema en equipo, en público, para que sus compañeros o para que todos los colaboradores, miembros de ese equipo, entiendan la importancia de no cometer ese error. Lo que sí deberías tratar de hacer en esa situación es no señalar a la persona que cometió el error. Es más, decirle, voy a hablar de este tema con el equipo, no te voy a señalar directamente, probablemente los miembros del equipo sí sepan que tú lo cometiste, pero no te voy a señalar directamente. Pero sí siento que es necesario hablarlo con el equipo para que sepan que ese error no se puede volver a cometer. En esa situación, sí podríamos decir que es necesario hacerlo en público. Pero como les vuelvo a repetir, la mayoría de las veces, lo mejor es dar el feedback en privado. Porque es la mejor manera que esa persona esté receptiva a escucharte y se concentre en lo que le vas a decir, en vez de sentirse avergonzado o sentirse menos por lo que ha hecho. Clave número 4.
Nunca, por ningún motivo, emitas juicios de valor a la persona a la que le estás dando feedback. Como dice el dicho, sé duro con la conducta, pero suave con la persona. Entonces, cuando des feedback a un colaborador, nunca, pero nunca emitas juicios de valor con esa persona. Por ejemplo, si una persona llega constantemente tarde, nunca comiences el feedback diciéndole, oye, mira, lamentablemente eres un tardón. Ahí estás emitiendo un juicio de valor. Estás diciéndole a la persona, eres un irresponsable, eres un indisciplinado, no puedo confiar en ti. Lo único que vas a lograr con esa situación es hacer sentir a la persona menos y hacer que esa persona se ponga en modo defensa. Va a decir, oye, ¿por qué me estás atacando? Mucho menos decirle, oye, no me sirves para nada, o siempre haces mal las cosas. Lo único que vas a hacer es poner un muro en esa persona y no vas a lograr tu objetivo, que es cambiar la conducta de ese colaborador. Entonces, nunca, pero nunca emitas un juicio de valor y menos lo califiques. Siempre céntrate en la conducta o en el error que ha cometido. Pero nunca te centres en la persona. Segunda parte del video. ¿Qué sí debes hacer para dar un feedback positivo y constructivo a tu equipo o a tus colaboradores? Clave número 1. Elegir el momento y lugar adecuado. ¿Cuándo es el momento adecuado para dar un feedback positivo y constructivo y que sea eficaz? Pues lo ideal es que sea lo más rápido posible luego de generada la conducta o la acción inadecuada. Mientras más rápido mejor, pero ojo, acá hay una salvedad. Nunca lo hagas tan rápido si es que estás en un estado emocional alterado, como lo habíamos mencionado antes. Y también si el colaborador no está receptivo para tomar ese feedback que tú le quieres dar. Entonces hazlo rápido, pero siempre y cuando ambas partes estén en calma. Si tú ves que ninguna de las dos partes o una de las partes no está en el estado emocional adecuado, lo que puedes hacer es ir donde el colaborador y decirle, mira, tenemos que hablar de este problema que ha suscitado, que se ha generado, pero lo vamos a hacer al final del turno, con calma. O lo vamos a hacer el día de mañana a tal hora. Nos juntamos y lo conversamos. De esa manera te vas a comprometer a darle la retroalimentación, no va a haber pasado mucho tiempo desde el problema y lo van a poder resolver en un estado de tranquilidad y calma. Ojo, no dejes pasar muchos días, ni semanas, ni esperes a la evaluación bimensual o semestral. No lo hagas. Porque si dejas pasar mucho tiempo, primero, que el tema ya se va a ver enfriado. Y segundo, el colaborador va a decir, oye, ha pasado tanto tiempo y mi jefe todavía se sigue acordando de este tema, si ya pasó, ya se superó y ya hice muchas cosas positivas para el área y para la empresa y sigue reclamándome sobre un tema que ya ninguno de los dos se acuerda bien. Entonces, el momento es lo más rápido posible, pero siempre y cuando estén en un estado emocional adecuado. Eso es muy importante. Y el lugar adecuado siempre debería ser un lugar privado. Un lugar donde nadie los interrumpa, un lugar en calma. Muchas veces en el día a día, en el trabajo, no se encuentra ese espacio. Ahí sí es factible llevarlo a tomar un café juntos o simplemente salir a caminar las dos personas para poder conversar del tema. El lugar adecuado es un lugar donde tengan la tranquilidad para poder conversar del tema y explayarse lo suficiente. Punto número 2. Sé claro y específico. Y esto también es un error muy común. Muchas veces cuando damos feedback queremos comenzar con una historia, queremos explicar los problemas que se han generado, queremos hablar y hablar y hablar para dar demasiado contexto al error que ha cometido el colaborador. No, en realidad lo mejor es ir directo al grano. Hablarle y decirle, esta conducta fue la que hiciste mal. Estás haciendo esto mal por este motivo. Te pedí este informe, que tomaras las ventas del año 2024 y me tomaste del 2024 más 5 años más. Para mí esto está mal y lo necesito que lo corrijas. Siempre es mejor ser lo más claro y específico respecto al error o la conducta inadecuada. Es la mejor manera que la persona o el colaborador entienda en qué se equivocó. Así no esté de acuerdo, pero vas a ver, mi jefe
el problema que tiene conmigo no es personal, sino respecto a esto que yo hice. Esa es la mejor manera que luego el colaborador se muestre receptivo al tema y acepte de buena gana ese feedback que tú le estás dando. Punto número 3. Enfócate siempre en la mejora personal del colaborador. Sí, este punto es muy importante, porque muchas veces cuando nosotros damos feedback, nos centramos en los errores o en los problemas que va a generar la mala conducta del colaborador en nuestra área, en la empresa, hasta en mi persona como jefe. Hay muchos jefes que cuando comienzan su feedback dicen, oye, ¿sabes qué? Me estás metiendo en un gran problema, ahora el área no va a dar los mejores resultados, por el error que cometiste, nos van a calificar mal, estamos perdiendo ventas, ha sido un perjuicio para la empresa. Pero le soy sincero, el colaborador primero va a pensar en él. Entonces de nada sirve que tú pongas primero a la empresa o te pongas primero a ti, en el peor de los casos. Eso no va a generar receptividad en el colaborador para recibir el feedback de manera adecuada. Más bien va a pensar, oye, ya está bien, me equivoqué, pero mi jefe me está pintando un drama donde yo prácticamente he incendiado y he destruido y llevado a la quiebra a la empresa. Y no es tanto así. Entonces, es muy distinto cuando tú como jefe te enfocas en su mejora personal y profesional. Para ponerles un ejemplo, si un colaborador es muy irresponsable y falta siempre o llega constantemente tarde, en vez de centrarte en los perjuicios que genera la operación, a ti como jefe que tienes que buscar reemplazo y a la empresa en general, céntrate en él como persona y dile, mira, si tú sigues llegando constantemente tarde, estas consecuencias van a ser para ti, tanto en el plano laboral como personal. En el plano laboral probablemente llegue el momento de la renovación de contrato y por estas faltas y tardanzas, el área de recursos humanos no te quiere renovar. Si no te importa el trabajo y te vas a otro, no te vamos a poder dar buenas referencias porque tu desempeño no va a ser el adecuado. Y finalmente, si tú mantienes esta conducta irresponsable de falta y de tardanzas continuas, tú mismo no estás generando unas disciplinas y hábitos que te ayuden a mejorar y a crecer como persona. Luego, cuando tú realmente quieras lograr algo, no vas a tener los hábitos adecuados. Y nunca vas a poder ser constante y disciplinado para lograr lo que tú realmente quieres. Entonces, enfocarte en la persona, tenga la seguridad que va a ser que este colaborador diga, oye, mi jefe se está preocupando no solamente por el trabajo, sino también por mí. Quiere que yo mejore, quiere que sea mejor, quiere que crezca, tanto personal como profesionalmente. En ese sentido, ten la seguridad que si actúas de esa manera, tu colaborador se va a comprometer más contigo. Este colaborador va a decir, mi jefe se preocupa por mí, quiere que yo mejore yo, no que mejore la empresa o que mejore él. Eso va a ayudar mucho más a que él te escuche atentamente y va a ser mucho más probable que él tenga la intención de mejorar la conducta inadecuada. Punto número 4. Escuchar activamente. Este también es un punto clave, porque muchas veces cometemos el error, cuando queremos dar feedback, de pensar que solo nosotros tenemos que hablar. Solo nosotros hacemos ver el error, solo nosotros decimos cómo se va a corregir, solo nosotros explicamos la situación, el contexto, lo que pasó. Pero una parte muy importante, si ustedes quieren que el colaborador sea receptivo a ese feedback que ustedes le están dando, es que ustedes también, dentro de esa retroalimentación, tomen un espacio para escucharlo activamente. Que esta persona explique por qué hizo las cosas de esa manera, qué es lo que le está pasando para que adopte esa conducta inadecuada, o por qué simplemente cometió el error, qué fue lo que pensó, qué fue lo que imaginó, en qué se basó. Muchas veces, escuchando a la persona dar sus justificaciones o los motivos por el cual realizó esa conducta inadecuada, es que vamos a entender o que de repente no lo hizo voluntariamente o a propósito, que de repente tuvo o tomó unos criterios inadecuados o no correctos que nos pueden servir para corregir mejor la conducta o la acción, o simplemente nos sirven para que esa persona se descargue y se sienta mejor
sintiéndose escuchada. Una persona que se siente escuchada va a ser mucho más receptiva a la corrección o las correcciones que queramos hacer de su conducta. Si ustedes solamente hablan y terminan la retroalimentación con un bueno, entonces esto es lo que quiero que corrijas y se acabó el asunto, muy probablemente esa persona se quede frustrada, porque todos necesitamos sentirnos escuchados. Entonces este punto es súper clave. Siempre tómense un tiempo para escuchar al colaborador y ver qué es lo que tiene que decir. Eso va a ayudar mucho tanto en la retroalimentación en sí como en la relación jefe-colaborador. Punto número 5 y final. Es súper importante realizar seguimiento a ese feedback que ustedes han dado. Otro error muy común, pero muy común, es que simplemente damos el feedback, decimos qué es lo que quieren que se mejore y se corrija y pensamos que por arte de magia se va a corregir la conducta. Y en la mayoría de casos no funciona así. Va a ser muy importante que ustedes se tomen el trabajo de elaborar ciertas pautas o ciertos puntos o hitos con el colaborador de cómo van a hacer seguimiento a la mejora de la persona. Pueden elaborar un plan de varios pasos, qué es lo primero que tienen que corregir, qué es lo segundo, qué es lo tercero, y hacerle seguimiento. Hay muchas maneras de hacer este seguimiento y cada uno lo puede adecuar a su situación y contexto, pero es muy importante hacerlo, porque es la mejor manera de asegurarnos de que el colaborador realmente está mejorando o está cambiando esa conducta que queremos corregir o cambiar. Esta es una parte primordial y nunca debemos dejarla pasar por alto. Va a servir para ambas partes. Para el jefe, realizar seguimiento involucra hacer seguimiento a que esa tarea o esa acción que quieres mejorar o que quieres evitar que se vuelva a cometer en el error, tú vas a estar seguro de que se está haciendo correctamente. Y al colaborador le va a servir primero para darse cuenta de que su jefe está preocupado por su mejora personal y también le va a dar confianza que hay alguien que lo va a estar ayudando paso a paso a solucionar o mejorar lo que antes le salió mal. Si se dan cuenta, realizar seguimiento es un win-win para ambas partes. Ok amigos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad y que lo pongan en práctica para que cada día mejoren el feedback que le dan a sus colaboradores. Si tienen preguntas, dudas o consultas, escríbanme y estaré gustoso de responderle en los comentarios. Por otro lado, si desean profundizar más en este tema, les dejo un libro que habla específicamente de cómo brindar un feedback positivo y constructivo. Radical Candor de King Scott. Estoy seguro de que les va a encantar y que les va a servir para mejorar mucho más sus habilidades de dar retroalimentación. Y recuerden, aprendan algo nuevo todos los días, porque la educación es lo único que nadie les va a poder quitar. Nos vemos, cuídense.